capítulo de cómo ganar en ajedrez. En este vídeo voy a enfrentarme a jugadores de entre 800 y 900 puntos. Me hace especial ilusión este nuevo capítulo, ya que la primera vez que subí un vídeo sobre la guía Enigma fue exactamente de este elo, jaquetones, de este tramo, desde 800 a 900 puntos. Y la repercusión fue increíble. De hecho, muchos jaquetones me pedisteis que hiciera la misma guía a 10 minutos, a un mayor ritmo, ya que en esta guía me enfrentaba a jugadores a 3 minutos de juego. Por eso, hoy estoy aquí para enseñaros cómo ganar a jugadores de este tramo de elo. Como hemos visto en las anteriores guías, solo cumpliendo los 3 principios básicos de la apertura, hemos conseguido salir muy airosos de la apertura, incluso en muchas de ellas completamente ganados. Así que vamos a emplear los mismos conceptos en esta nueva guía, así que vamos a hacer exactamente lo mismo que en los anteriores capítulos. Ocupar el centro con nuestros peones, desarrollar rápido nuestras piezas y poner nuestro rey a salvo. No olvides suscribirte, jaquetón, y vamos que comenzamos. Vamos a comenzar la primera partida en la que nos enfrentamos a Johnny con 843 puntos. Y por supuesto, comenzamos con D4, ocupando el centro y planteando ya nuestro sistema cole enigmático. Ahora vamos a desarrollar nuestro caballo hacia el centro, pero también podríamos aprovechar para desarrollar nuestro peón de E, así consiguiendo un dominio sobre el centro. Después de alfil B7 vamos a continuar con alfil D3 y esta, jaquetones, es una defensa llamada muy famosa, llamada la defensa Owen, donde ahora el rival decide también fianchetarse en el flanco de rey. Nosotros vamos a continuar simplemente desarrollando nuestras piezas al centro y, como os digo, tratando de ocupar el centro. Ahora fijaos que nuestro poder central limita algunos movimientos del rival. Por ejemplo, si decide desarrollar su caballo de forma natural a la casilla F6, vamos a continuar con la jugada E5, jaquetones. Una jugada muy fuerte que ya pone en serios problemas a nuestro rival. Vamos a continuar controlando el centro. Fijaos ahora el fuerte centro de peones que hemos construido, que, como os digo, limita algunos movimientos del rival. Cualquier jugada de caballo pondría a nuestro rival en un compromiso. Vamos a continuar avanzando nuestro peón central para seguir ganando espacio. Ahora, de nuevo, la jugada caballo F6 tendría algunos problemas por la jugada E5. Y después de D6, jaquetones, nuestro rival trata de evitar el avance de nuestro peón móvil, nuestro peón de E a E5, que puede ocasionar muchos problemas. Por ello, vamos a apoyar el avance con torre E1 para crear una ruptura central. Caballo D7 es una muy buena jugada tratando de controlar el avance a E5 y, como os digo, vamos a continuar simplemente desarrollando una pieza más hacia el centro. La potencia sin control no sirve de nada, jaquetones. Aquí una jugada como E5 no tendría sentido, ya que el rival tiene ahora varias piezas defendiendo el punto E5. Pero después de F6, jaquetones, esta es una jugada realmente dudosa. La idea, por supuesto, es tratar de controlar el avance de nuestro peón a E5. Pero esta jugada tiene un problema. Esta jugada de peón tiene un problema, y es que crea algunas debilidades en su posición. Fijaos que ahora el punto E6 es muy débil, porque no puede ser defendido por sus propios peones. Además, el desarrollo de su caballo ahora está algo limitado, y debe desarrollarlo por H6, jaquetones, que es una jugada realmente rara. Por ello, nosotros, una vez hemos localizado la casilla débil de la posición, que es la casilla E6, vamos a tratar de llevar nuestras piezas a esta casilla. Y lo vamos a hacer con caballo E2. La idea es continuar con caballo F4 y colocar un potentísimo caballo en territorio enemigo, jaquetones, que esto puede causar estragos en la posición de nuestro rival. De hecho, F5 ahora es una jugada realmente rara, ya que abre la columna donde está situada nuestra torre y además debilita mucho la diagonal desde H5 a E8, donde se pueden dar algunos temas de jaque mates conocidos como el mate del loco, jaquetones. Este patrón de mate del loco se logra dar con piezas negras en tan solo 2 movimientos. Las blancas tienen que jugar realmente mal para poder darlo, pero, como os digo, es posible. Y ahora, jaquetones, fijaos que nuestro peón de F5 está atacando a su peón de G6, que de momento está defendido por su caballo de E5 y su peón de H7. Por ello, una forma de conseguir
ejecutar nuestras amenazas es eliminando a las piezas defensoras. En este caso, podemos eliminar al caballo defensor del punto G6 y una vez eliminado, capturar el peón de G6, ya que ahora tanto nuestro peón como nuestro alfil están creando amenazas sobre este punto. La diagonal ahora va a quedar muy debilitada, jaquetones, y ahora se han creado otras debilidades en la posición del rival que vamos a tratar de nuevo de aprovechar. Y lo vamos a hacer con caballo G3. Ahora nuestro caballo puede venir o bien a la casilla H5 o a la casilla F5, creando serios problemas en su posición. Y la ruptura B5 es muy interesante por parte del rival, ya que trata de liberarse un poco de la restricción a la que están siendo sometidas por nuestro fuerte centro de peones, que ahora, como veis, nuestro peón de D5 limita completamente la actividad del alfil del rival. Así que aquí una idea para mantener nuestro fuerte centro de peones sería continuar con B3, ya que una vez que nos capturasen en C4 podríamos recapturar de peón y mantener el fuerte centro de peones. Pero el rival tiene una jugada enigmática muy fuerte, jaquetón, que es E4. Con E4 crea una doble amenaza sobre nuestro alfil de D3 y sobre nuestra torre indefensa de A1. Por ello, B3 sería una imprecisión que vamos a tratar de evitar. Vamos a continuar con caballo H5, hemos localizado la pieza indefensa del rival y vamos a atacarla con nuestro caballo que está muy bien situado. Y después, jaquetones, podemos tratar de atacar las debilidades que ha dejado nuestro rival alrededor de su rey, como por ejemplo el punto F7 o el punto E6. Una idea que se me viene a la mente es continuar con dama F3 y ahora causar serios problemas al rival. Fijaos que después de dama F3 estamos dando jaque al rey y la forma más lógica de defenderse sería desarrollando su caballo, bien ejecutado por nuestro rival. Pero ahora, después de torre por E5, estamos incorporando una pieza más al ataque, el caballo de F6 está clavado y tenemos una posición realmente buena, jaquetones. Ahora podemos continuar presionando el caballo clavado con torre E6 o bien con una jugada como alfil D2 y alfil C3. De esta manera estamos completando nuestro desarrollo y también activando nuestra torre de A1 en la primera fila, que puede venir a E1, donde vamos a doblar nuestras torres, y las torres dobladas en columnas semiabiertas o abiertas son muy potentes, jaquetones. Ya sabéis que las torres debemos tratar de llevarlas siempre a columnas abiertas o semiabiertas. Si en la posición no hay ninguna columna abierta o semiabierta, es decir, que todas las columnas están ocupadas por peones, vamos a tratar de localizar aquellas columnas que en un futuro a medio o corto plazo pueden quedarse, pueden convertirse en columnas abiertas. Por ello, como os decía, ahora después de dama E8, el rival nos ataca nuestro punto G6. Y ahora tenemos varias formas interesantes de continuar. Vamos a calcular cómo podemos castigar aquí la posición tan difícil que tiene el rival, jaquetones. Una jugada como dama F5 sería interesante, pero el rival podría venir con torre E8, y torre E8 nos podría generar algún problema. Por ello, podemos o bien continuar con un desarrollo normal con alfil D2 y torre E1, o capturar el caballo de F6. Alfil D2 parece una jugada realmente interesante, jaquetones, y la idea es que una vez el rival capture nuestro peón de G6, vamos a continuar con torre a E1. Como os decía, vamos a incorporar una pieza más al ataque y vamos a tratar de colocar todas nuestras piezas apuntando al rey enemigo. Tenemos ahora nuestras torres apuntando a la debilidad de E7, nuestro alfil colocado en una diagonal muy interesante que pasa por el centro, que una vez despejada esta diagonal podemos generar serios peligros en la posición del rival. Y la única pieza que nos falta por incorporar es nuestro alfil de casillas negras, jaquetones, y lo vamos a hacer ahora con la jugada alfil C5. La idea es, una vez retiremos nuestra torre de E5, presionar sobre el caballo de F6. Ahora el caballo de H5, el rival no lo puede capturar porque su caballo está clavado. Después de rey G8, ahora la jugada D6 es muy interesante, jaquetones. Como os decía, la jugada D6 crea un ataque a la descubierta. Vamos a jugar con D6
y posteriormente podemos capturar su peón, su alfil de B7. Pero tenemos varias formas interesantes de continuar aquí, jaquetones. Torre por E7 también resulta súper interesante para nuestra posición. Vamos a jugar con D6. Vamos a dar un jaque al rey. Una jugada posible del rival sería rey H7. Y después de caballo por F6, los problemas del rival son muy grandes. Aunque simplemente podríamos continuar capturando ese alfil de B7. Y la posición de nuestro rival, como os digo, es muy difícil de defender, jaquetones. Siempre debemos tener cuidado a los posibles contrajuegos que puede encontrar el rival. De momento no hemos avanzado ningún peón de nuestro enroque, y esto podría ocasionarnos algunos problemas, donde por ejemplo la dama del rival podría venir a B1 y darnos el jaque mate del pasillo, si no tuviésemos controlada la primera fila. Por ello, mucho cuidado con los posibles jaque mates, jaquetones, y ahora fijaos que el alfil de B7 está amenazando nuestra dama de F3. No estamos obligados a realizar un movimiento de dama, ya que tenemos también otras jugadas intermedias, como por ejemplo caballo por F6 jaque. Torre por E6 también sería muy interesante, ya que luego existen unos jaques a la descubiertas muy interesantes que están apoyados por nuestro alfil de C4. Vamos a continuar con caballo por F6 jaque, y una vez nuestro rival recapture el caballo, ahora sí, vamos a capturar en B7. También torre por E7, como os digo, torre por E6, como os digo, es una opción interesante. Estaríamos sacrificando nuestra dama, pero es que luego vamos a entrar con todo en la posición, jaquetones. De hecho, vamos a realizar este sacrificio de dama con torre por E6, porque la posición del rival luego va a ser muy difícil de defender. Fijaos, jaquetones, después de torre por E6 y alfil por F3, ahora vamos a encontrar un jaque doble con torre por E8, dando jaque tanto con nuestra torre como con nuestro alfil de C4. La jugada torre por F6 también sería muy interesante. Y después de torre por E6, ahora podemos optar por capturar con nuestra torre o directamente capturar con jaque y posteriormente, jaquetones, capturar el alfil de B7. Ahora sí tenemos una posición completamente ganada, donde el rival tiene serios problemas para defenderse. Después de dama por B7, ahora sí el rival habilita la casilla E7 para nuestra dama, realizando la captura alfil por C3. Vamos a conseguir ahora sí el jaque mate, jaquetones. Fijaos que el error principal del rival ha sido dejar el rey en el centro. También la jugada F6 que vimos en la apertura, vamos a ir un segundo a ese momento. Este movimiento de peón no solo es una jugada innecesaria, sino que también dificulta el desarrollo de su caballo. Y esto también, a su vez, retrasa el enroque de las negras. El objetivo principal del negro es poner a su rey a salvo, ya que nuestra torre en E1 estaba causando muchos peligros en la posición. La ruptura E5 podría venir en muy buenas condiciones, pero después de la jugada caballo F6, todavía E5 no tiene tantísimo peligro. El rival podría continuar capturando y después de caballo por E5, ahora sí podría poner su rey a salvo, ya sea primero capturando en E5 o directamente con enroque corto. Vamos a por la siguiente partida, jaquetones. Y en esta partida nos enfrentamos a OHB10, de nuevo con piezas blancas, con un elo de 855 puntos. Y de nuevo nos emplean la defensa Owen, jaquetones, a la que vamos a aprovechar para ocupar el centro. Vamos a proteger nuestro peón de E4 y la idea, como os digo, es dificultar ahora el desarrollo de las piezas del rival. Y otra vez el rival nos realiza un doble fianchetto, jaquetones. Qué casualidad que las primeras dos partidas se hayan desarrollado de esta manera, con doble fianchetto, que no es tan habitual. La idea de colocar el alfil en fianchetto, jaquetones, es controlar la gran diagonal. La gran diagonal está compuesta se origina desde la casilla A1 hasta la casilla H8. Y el alfil desde G7, fianchetado, controla muchas casillas importantes del tablero, principalmente casillas centrales, como lo son las casillas E4 y D5 y E5 y D4. Después de E6 vamos a continuar con torre E1, al igual que hicimos en la anterior partida, y también, si el rival nos lo permite, continuar con C4. La idea de C4 es
llevar más piezas hacia el centro para limitar, como os digo, el desarrollo de piezas del rival y también ganar espacio. Como os comentaba en las anteriores lecciones, cuando conseguimos una ventaja de espacio, vamos a tener una mejor maniobrabilidad de piezas. Y esto nos va a permitir llevar nuestras piezas de un lado a otro del tablero de forma más rápida. Y aquí dama F6 es un tremendo error del rival, jaquetones. Este es uno de los errores más típicos entre principiantes y aficionados. Y es el desarrollo pronto de la dama, donde generalmente lo que se trata de realizar con este desarrollo rápido de dama es crear problemas en nuestra posición, tratando de atacar a nuestro rey. Pero aquí fijaos, jaquetones, que después de alfil G5 hemos acorralado a la dama enemiga. No tiene casillas disponibles para poder huir. Por ello, durante la apertura debemos tratar de mantener nuestra dama detrás de los peones. La dama es tan importante como nuestro rey. Al igual que a nuestro rey lo llevamos a un lugar seguro, enrocándolo en corto o en largo, nuestra dama debe permanecer durante la fase inicial detrás de nuestros peones, en la mayoría de los casos, ya que de esta manera será difícil de atacar por las piezas enemigas. Si el rival desarrolla rápido su dama y nos permite atacarla con facilidad, no solo pueden ocurrir cosas como estas, donde la dama queda acorralada, sino que también podemos ganar tiempos muy valiosos en la apertura, donde vamos a conseguir una ventaja de desarrollo. Una acción muy habitual entre aficionados y principiantes es tratar de dar el jaque mate del pastor, que se origina, ya sabéis, con la jugada dama H5 o F3, alfil C4, tratando de castigar el punto débil de la posición, el punto F7. Pero la dama desde H5, jaquetones, puede ser fácilmente atacada por piezas negras. Con una simple jugada de desarrollo, como caballo F6, las negras están desarrollando una pieza y atacando a nuestra dama, de manera que están ganando un tiempo en la posición, porque nos está obligando de nuevo a mover la dama. Ahora con dama de más, jaquetones, lo que vamos a tratar es de simplificar la posición y castigar las debilidades que ahora se pueden originar alrededor del rey. Ahora, una vez eliminamos el alfil de fianchetto, se van a generar serias debilidades en las casillas F6 y H6. Estas las podemos aprovechar para situar nuestras piezas y tratar de atacar al rey en el centro. Ahora, si nuestro rival decide enrocarse, que no sería una mala idea, su rey estaría más seguro, pero su caballo D7 quedaría completamente indefenso. Por ello, la jugada enroque no es posible. Y ahora nuestro plan, jaquetones, va a ser tratar de incorporar nuestras piezas al ataque. Fijaos, como os comentaba, enroque es una buena jugada porque trata de poner al rey a salvo, pero después de dama por E7 conseguimos ganar una pieza más. Ahora la idea es mantener nuestra dama en F6, tratando de llevar nuestras piezas al ataque. Después del caballo por D4 podemos de nuevo capturar esa pieza y creo que el rival, jaquetones, está jugando a la desesperada porque lo está sacrificando todo. Vamos con dama F6 para limitar algunos movimientos del rival y la idea, como os digo, es continuar llevando nuestras piezas hacia el enroque para tratar de dar el jaque mate lo antes posible. Tenemos una importante ventaja de material suficiente para lograr el jaque mate. De hecho, jaquetones, uno de los errores también muy típicos entre aficionados y principiantes es, una vez consiguen una posición completamente ganada, tratan de capturar todas las piezas del rival. Y esto tiene un riesgo muy alto, y es ahogar al rey contrario, que ya sabéis que esto se produce cuando el rival en su turno no tiene movimientos legales. Y por ello, se dice que la partida ha terminado en tablas, en empate, por rey ahogado. Por ello, mucho cuidado con hacer este tipo de cosas, jaquetones, en vuestras partidas y tratad de dar el jaque mate al rey y así os ahorráis disgustos y nuestro rival decide rendirse, jaquetones, y hace bien porque la posición es realmente complicada. Ahora mi idea era avanzar mi peón lateral vía H4 y H5, tratando de debilitar la estructura de fianchetto del rival. Este avance lateral de peón es muy típico para atacar las estructuras de fianchetto. De hecho, fijaos que si el negro nos permite avanzar con nuestro peón hasta la casilla H6,
vamos a lograr dar el jaque mate en la casilla G7, donde se logra con nuestra dama junto al rey apoyada del peón de H6. Si por el contrario el rival continúa capturando, vamos a poner un ejemplo, después de A5, H4, A4, H5, si por el contrario continúa capturando, vamos a pasar nuestra torre por tercera fila, tratando de castigar al rey en la columna abierta con torre G3. Esta es una maniobra muy típica de torre para tratar de atacar al rey enemigo también. Vamos con una nueva partida con Bulevanta de 805 puntos, jaquetones, de nuevo con piezas blancas. ¿Qué pasa hoy que no nos quieren poner con piezas negras, jaquetones? Si estoy deseando emplear mi defensa holandesa enigmática. Vamos con caballo F3, llevamos una pieza más hacia el centro, ya controlando casillas importantes. Y de momento el rival está jugando perfecto la variante principal. Nuestra idea ahora es desarrollar nuestro peón D3 para colocar nuestro alfil en la casilla D3, desde donde va a estar muy activo, jaquetones. Va a estar muy activo porque nuestro alfil desde D3 controla tanto el flanco de rey como el flanco de dama. Fijaos que controla muchas casillas del tablero, muchas casillas importantes porque pasan también por el centro, y por ello se dice que la actividad de nuestro alfil es máxima. Después de la jugada caballo C6, jaquetones, esto no es un grave error ni mucho menos, pero sí que se considera un error defectuoso, ya que este desarrollo de caballo limita la acción del peón de C7 en la lucha por el centro. Generalmente vamos a tratar de desarrollar primero nuestro peón de C, ya sea a la casilla C5 o a la casilla C6, y posteriormente desarrollar nuestras piezas. Este desarrollo defectuoso lo podemos castigar con C4, tratando de crear problemas ya a nuestro rival en el centro. Y ahora caballo B4 es una idea muy interesante por parte de nuestro rival, ya que la amenaza es caballo C2 y crear un ataque doble sobre nuestro rey de E1 y sobre nuestra torre de A1. Pero aquí tenemos una jugada muy enigmática, jaquetones, que nos va a hacer ganar un tiempo, y es dama A4. Este jaque lateral de dama es un recurso muy típico que podéis aplicar en vuestras partidas. Y se puede dar, generalmente, cuando todavía el rival tiene el rey en el centro. Ahora, después de caballo C6, podemos continuar presionando al caballo clavado en C6, ya que, como sabéis, ahora el caballo no puede moverse. Sería una jugada ilegal porque dejaría expuesto a su rey. Algo que no se puede hacer en ajedrez, como todos sabéis. Por ello, ahora después de caballo E5, ya estamos creando serias dificultades a nuestro rival. Gracias a este dama A4, obligamos a nuestro rival a retroceder a la casilla C6, y con caballo E5 tomamos la iniciativa, jaquetones. La iniciativa, como definen algunos grandes maestros, es el arte de crear amenazas constantes. Vamos ahora con C5, vamos a crear una amenaza sobre la dama del rival, pero nuestra idea también es muy enigmática, jaquetones. Es habilitar la casilla B5 a nuestro alfil de casillas blancas, de manera que vamos a aumentar aún más la presión sobre la clavada. Esta es una de las formas más típicas de explotar las clavadas durante la apertura, jaquetones. Después de dama E6, como os digo, vamos a continuar con alfil B5, clavando una vez más al caballo de C6, y ahora la posición de nuestro rival es realmente complicada, jaquetones. Fijaos que después de caballo por C6, B por C6 y alfil por C6, el rey está muy debilitado y estamos creando una amenaza de jaque mate en tan solo dos jugadas, con dama A6, rey B8 y dama B7, jaque mate. Las debilidades que ha dejado el rival en su posición son muy graves, y ahora la única forma que tiene de defenderse del jaque mate es sacrificando su dama, con la jugada dama por C6, donde conseguiríamos una posición completamente ganada. Por ello, la jugada en roque largo ha sido una imprecisión por parte de nuestro rival, ya que debió haber contemplado estas capturas sobre el caballo de C6 y esta combinación de jaque mate, jaquetones, después de dama E6, dama A6, rey B8 y dama B7, jaque mate. De nuevo, castigando las serias debilidades que ha dejado nuestro rival alrededor de su rey, jaquetones.
Nuestro rival decide rendirse. Como os decía, la única jugada era continuar con rey b8 y después de dama b7 conseguíamos el jaque mate. Una forma más inteligente de haber continuado para nuestro rival era con una jugada como caballo d7 quizá, para tratar de desactivar la clavada y al menos no arruinar tanto su posición. Fijaos que ahora después de caballo por c6, b por c6, alfil por c6, la posición sigue siendo muy difícil, pero al menos nuestro rival puede mostrar alguna resistencia con una jugada como por ejemplo torre d8 y tratar de poner su rey a salvo de la forma más rápida posible. Vamos a por una nueva partida, jaquetones. Y ahora nos enfrentamos a Hammond Wolf con 844 puntos. Vamos a ver si el rival no abre con apertura peón de rey y podemos emplear nuestra defensa holandesa enigmática. Antes lo digo, antes lo hace, jaquetones. Juega con apertura peón de rey, pero no pasa nada porque vamos a emplear nuestra defensa siciliana enigmática, que nos está dando también muy buenos resultados. Ahora, la continuación más habitual del blanco es llevar su caballo hacia el centro y nosotros vamos a hacer prácticamente lo mismo con caballo c6. Caballo f6 se consideraría un desarrollo defectuoso, ya que el blanco podría aprovecharlo para seguir avanzando con su peón central y ganar espacio en el tablero. Por ello, después de d3, ahora vamos a continuar con la jugada g6 y nuestro objetivo, jaquetones, es controlar ahora la casilla d4 y e5, que son dos casillas muy importantes en la posición. Casillas centrales que debemos tratar de controlar con nuestras piezas. El rival juega con c3, jaquetones, y esto es una continuación algo rara, ya que generalmente cuando las blancas juegan con c3 es para preparar el posible avance a d4, pero desde la posición inicial, desde cuando el peón todavía está en d2. Si ahora el rival continúa con d4, se estaría produciendo una pérdida de tiempo en la apertura. Estaría moviendo dos veces la misma pieza durante la apertura, de una forma, como os digo, innecesaria. Vamos a continuar con d6 para defender nuestro peón de c5, que estaba siendo atacado por el alfil del rival. Y después de d4, como os digo, nuestro rival está perdiendo tiempos en la apertura que pueden ser muy importantes y los vamos a tratar de castigar. Ahora nuestra idea es continuar desarrollando nuestro caballo hacia el centro, hacia la casilla f6 y poner nuestro rey a salvo. Después de d4, como os digo, podemos continuar o bien con caballo f6, sería una opción interesante, ya que después de d por c5 podríamos continuar con caballo por e4. Estaríamos eliminando un peón central importante para nuestro rival que nos puede dar alguna ventaja. Vamos con caballo f6, creando una amenaza también sobre su peón de e4. Y la idea de no capturar el peón de d4, jaquetones, es para evitar que el rival no lleve otro peón hacia el centro y facilitar también y no facilitar también el desarrollo del caballo hacia el centro vía c3. Ahora su peón de c3 limita el desarrollo de su caballo de b1, que ahora podría ir a d2 o a a3, pero realmente estas casillas no son tan buenas como pueden ser las c3 o f3, como es el caso del caballo del rival. Después de d5 vamos a retirar nuestro caballo a b8 y puede parecer que nuestro rival tiene una buena posición, jaquetones, pero realmente, como os digo, ahora cuenta con algunas dificultades. Y la primera, jaquetones, es, como os decía, el desarrollo de su caballo de b1. Después de alfil b5 tenemos varias opciones. Una, defendernos con nuestro alfil de c8 o bien con nuestro caballo de b a d7. Lo vamos a hacer con alfil, jaquetones, y la idea es aprovechar para llevar nuestro caballo al centro, evitando el posible avance del peón a e5 en buenas condiciones, y también así mantener la amenaza sobre el peón de e4. Si ahora nuestro rival continúa con una jugada como enroque, vamos a capturar el peón central, y ese peón, como os digo, es muy importante, jaquetones, porque sostiene el peón más avanzado del rival, el peón d5. Uno de los truquitos enigmáticos que debéis tener en cuenta una vez salgáis de la apertura, jaquetones, es tratar de localizar vuestros peones o los peones del contrario
más avanzados en la posición. Vamos a poner el ejemplo en el caso de las blancas, donde su peón avanzado es D5. Pues bien, generalmente en las columnas adyacentes, justo a su lado, que serían las casillas E5 y C5, es donde se van a producir las rupturas de la posición, las posibles rupturas. En el caso de C5 no se podría realizar porque ya tenemos un peón, pero en el caso de E5 sí, es un punto de ruptura que las blancas pueden aprovechar para generarnos algunos problemas. Vamos a poner nuestro rey a salvo. Por ello, como os digo, para localizar planes de rupturas vamos a tratar de identificar el peón más avanzado de la posición, tanto el nuestro como el suyo. Vemos que ahora en nuestra posición nuestro peón más avanzado es C5. De momento no tenemos ninguna ruptura que poder crear. Pero sí que en el futuro, una vez consigamos expandirnos en el flanco de dama, vamos a tratar de debilitar la estructura de peones de nuestro rival, con jugadas como A5, B4, ganando también espacio y consiguiendo una buena posición. Ahora el rival debe tener cuidado, ya que la amenaza en la posición era continuar con alfil por B5 y tras dama por B5 capturar el peón de A4. Por ello, la jugada A4 es una opción muy inteligente por parte de nuestro rival y nosotros podemos continuar con una jugada como alfil G4. Podría ser interesante, jaquetones. Vamos con alfil G4. Ahora el alfil del rival, el B5, se va a quedar un poco raro y cuidado porque en algunas posiciones podemos tratar de acorralar a la pieza de nuestro rival con A6 y B5. De hecho, A6 y B5 puede ser un plan interesante a medio largo plazo. Vamos a ver ahora nuestro rival cómo decide continuar. Debe tener cuidado porque ahora podemos entregar la pareja de alfiles capturando el caballo y consiguiendo arruinar la estructura de peones del blanco. Caballo B D2, una buena jugada para proteger a su caballo de F3. Ahora podemos continuar con A6, jaquetones. Vamos a expulsar a ese alfil del rival y la jugada B5 de momento no viene en buenas condiciones, pero sí que la podemos preparar en algún momento. Ahora nuestro rival debe retirar su alfil a la casilla C4 y nosotros podemos continuar desarrollando piezas con una jugada como caballo B D7. Lo único que nos quedaría sería mejorar la posición de nuestra dama para mantener conectadas nuestras torres. Y luego sí, como os digo, tratar de encontrar planes de ruptura o de mejora de piezas, o bien de ataques sobre las debilidades o piezas indefensas del rival. Estos son los 3 consejos que también os doy en una de las clases del curso para principiantes, que es precisamente esto. Una vez salimos de la apertura, vamos a tratar de localizar los puntos de ruptura, que lo vamos a hacer identificando los peones más avanzados de la posición. Un segundo punto va a ser mejorar nuestras piezas. Por ejemplo, teníamos nuestro caballo en B8 que no estaba haciendo nada, jaquetones, pues lo llevamos hacia el centro, hacia la casilla D7. Ahora desde D7 tiene algunos saltos interesantes vía E5 o B6. Por ello, ahora nuestro caballo está más activo. Y el tercer punto sería crear amenazas en la posición del rival. Por ello, una posible amenaza sería la jugada B5. Vamos a tratar de preparar este avance de peón en buenas condiciones para dificultar la posición de nuestro rival. Si nuestro rival continúa con H3, sería una opción interesante para él. Estamos obligados a capturar el caballo de F3. Y a pesar de que estamos entregando la pareja de alfiles, realmente tenemos una muy buena posición, jaquetones. De hecho, aquí se me ocurre la jugada B5, jaquetones. Aquí la jugada B5 es un sacrificio muy interesante de peón. Y fijaos por qué. Una vez se realicen las capturas, ¿qué ha cambiado en la posición? Ya sabéis que cuando se modifica la estructura de peones es cuando se producen los cambios más importantes en la posición. Y nuestro rival se ha enrocado con buen criterio, ya que si hubiese aceptado el sacrificio con dama por B5, tendríamos la jugada fortísima dama A1 jaque, jaquetones, creando serios problemas en la posición del rey blanco.
Pero después de enroque, nuestro rival no ha considerado el pinchito C4, jaquetones, que es uno de los temas tácticos más recurrentes que podéis emplear en vuestras partidas. Se trata de crear una doble amenaza con una de nuestras piezas. Llamamos pinchito cuando lo realizamos con un peón. En este caso, nuestro peón de C4 está creando una amenaza sobre el alfil de B3 y sobre la dama de B3, que ahora nuestro rival está obligado o bien a capturar nuestro peón, a lo que vamos a continuar con B por C4, con ganancia de material, o a retirar su dama, pero para nada mejoraría tampoco su posición, porque podríamos continuar capturando a ese alfil de casillas blancas. Vamos con B por C4, jaquetones, conseguimos una ventaja de material, pero cuidado, porque nuestro rival a cambio ha conseguido 2 peones. De hecho, son 2 peones que se pueden convertir en peones pasados. Por ello, vamos a tratar ahora de jugar con cuidado y aprovechar las columnas semiabiertas de C y de B para tratar de atacar a esos peones. Después de dama B5 vamos a continuar ahora con torre B8 y después de que el rival retire su dama vamos a poder capturar ese peón de B2, jaquetones, de manera que estamos aumentando nuestra ventaja de material y esto sí podría ser determinante para ganar la partida. Una opción interesante del rival es jugar con dama C6, jaquetones, imposibilitando nuestra captura en B2, ya que nuestra dama quedaría en defensa. Por ello, después de dama C6, buena jugada del rival, parece que me estaba escuchando, jaquetones, debemos plantear si capturar y cambiar damas o realizar otro movimiento que nos pueda beneficiar. De hecho, jaquetones, capturar damas sería un tanto peligroso, ya que después de D por C6, nuestro rival estaría atacando a nuestro caballo de D7, obligándonos a moverlo y dejando un peón pasado en la posición, que puede llegar a ser muy peligroso. Por ello, vamos a continuar con una jugada más conservadora en la posición, que puede ser dama 2 o alfil por F3. Ambas opciones pueden llegar a ser interesantes. Vamos con alfil por F3 y la idea, jaquetones, es que una vez el rival recapture con su caballo, un caballo por F3, vamos a tratar de crear presión sobre el punto E4, que se va a quedar indefenso. Por el contrario, si decide capturar de peón, vamos a arruinar la estructura de peones del rival y esto lo podemos aprovechar para lanzar algún ataque al rey. Después de caballo por F3, ahora sí, podemos capturar el peón del rival, el peón central de E4, que a su vez deja indefenso el peón de D5. Ahora podemos tratar de crear ataques también sobre este peón y en un final con pieza de más, jaquetones, debería ser suficiente para poder ganar la partida. Vamos a tratar de simplificar y sobre todo no perder la atención sobre estos peones del flanco de damas del rival, que nos puede crear, como os digo, algunos problemas. Si el rival consigue avanzar su peón de B, por ejemplo, que es el único peón pasado de la posición, porque no lo podemos frenar con ninguno de nuestros peones, esto nos puede crear algunos problemas, ya que si logra llegar hasta la casilla B7, estaría a un solo movimiento de coronar. Por ello, debemos de tener mucho cuidado. Vamos a ver si el rival decide continuar o no, jaquetones. La posición es muy complicada, ya que, como os digo, cuenta con una pieza de más y tan solo un peón a cambio. Ahora nuestro objetivo también sería localizar las piezas indefensas del rival, por ejemplo, el peón de B2, para tratar de atacarlo. Nuestro rival decide rendirse, jaquetones. Logramos los 845 puntos y vamos con una nueva partida que de nuevo jugamos con piezas negras contra Wells Jorge, 883 puntos. Apertura peón de rey, vamos a continuar con C5, nuestra defensa siciliana enigmática, y vamos a continuar desarrollando nuestro caballo hacia el centro, como os digo, para controlar casillas centrales importantes de la posición. Después de C3, jaquetones, ahora podemos reaccionar rápido con D5. La idea es conseguir un dominio casi absoluto del centro, ya que si conseguimos plantar nuestra dama en D5 centralizada, va a controlar muchas casillas del tablero. Y esto puede ocasionar algunos problemas en la posición de nuestro rival. Vamos
con otro desarrollo de nuestro caballo hacia el centro. Y mi idea ahora es continuar también con E5, jaquetones, donde vamos a construir un fuerte centro de peones. Hemos conseguido ya desde la apertura una ligera ventaja de espacio, jaquetones, que esto, como sabéis, nos va a otorgar una ventaja, y es poder maniobrar más fácil con nuestras piezas y también crear algunas amenazas en la posición del rival con posibles avances que puedan resultar molestos. La jugada dama e2 es un desarrollo defectuoso, jaquetones, ya que entorpece el desarrollo del alfil de casillas blancas. Por ello, esto lo único que va a lograr es retrasar el desarrollo del enroque del rival, jaquetones. Vamos con alfil e7, nuestra idea ahora es poner nuestro rey a salvo, y aquí, jaquetones, el rival tiene una opción, y es capturar nuestro peón de d5 para tratar de presionar el punto e5. Pero la realidad, jaquetones, es que no puede capturar ese peón, ya que su rey está en el centro, y después de torre e8 podemos causar estragos en su posición. Vamos ahora con la jugada d4, vamos a tratar de fijar el centro y crear algunas casillas interesantes para nuestro caballo, como lo es, por ejemplo, la casilla b4. Fijaos que después de una jugada como c por d4 o c4, la casilla b4 va a quedar habilitada. Y podemos crear ya serios problemas en la posición blanca. Con la jugada caballo c2 estaríamos creando una doble amenaza en la posición. Cuidado, que si nuestro rival no se da cuenta, estaríamos ganando una torre limpia, jaquetones. Ahora, dama d1 es una opción para defenderse de esa doble amenaza. Y esto también crea algunos problemas, porque ahora el desarrollo del alfil por fianchetto no es posible por la jugada caballo por d3 jaque. Por ello, podemos continuar con una jugada de mejora, que puede ser alfil d6, para tratar de defender nuestro peón de e5. Y una vez el rival nos expulse, con una jugada como a3, simplemente vamos a retroceder con nuestro caballo a la casilla c6 y tratar de crear algunas rupturas en la posición. Pero aquí, jaquetones, nuestro rival, después de alfil g2, no se ha dado cuenta que el peón de d3 queda indefenso y nuestro caballo va a causar estragos en la posición blanca. Después de caballo por d3, ahora el rival tiene algunos problemas para defenderse, jaquetones. Una posible jugada es rey e2, y aquí caballo por c1 sería una jugada posible. Pero ¿por qué vamos a cambiar piezas, jaquetones, si la posición de nuestro rival está muy restringida? De hecho, tiene algunos problemas ahora para defenderse después de d3. La idea de d3 es apoyar el salto de nuestro caballo a la casilla c2. Es una jugada intermedia que probablemente nuestro rival no haya contemplado, con la que conseguimos mejorar nuestra posición. Aquí la jugada más lógica que podríamos haber pensado después de a3 es retirar nuestro caballo, ya sea a c6 o a c2. Pero también existen movimientos intermedios, jaquetones, que nuestro rival puede no prever, con los que vamos a conseguir mejorar nuestra posición. Y rey e3 es el error garrafal de la partida, jaquetones. Conseguimos dar jaque mate al rey en el centro. La mejor opción para nuestro rival hubiese sido retroceder con su rey a la casilla f1, ya que en e1 también conseguíamos el jaque doble de la posición. Después de rey e1, como os digo, y caballo c2, conseguimos dar un jaque doble en la posición sobre el rey del rival y sobre la torre indefensa de a1. Vamos a por la siguiente partida, jaquetones. Nos enfrentamos de nuevo con piezas negras, ahora a Crocos PB, con 898 puntos, a tan solo 2 puntos de lograr nuestro objetivo de hoy, superar la barrera de los 900 puntos de elo. Y d4, jaquetones, una opción interesante por parte de nuestro rival, que si hubiese continuado ahora con c3 estaríamos en el gambito morra, una opción muy agresiva para las blancas, que puede ocasionarnos algunos problemas. La captura dama por d4, jaquetones, realmente es una mala opción por parte de nuestro rival, ya que después de caballo c6, como os digo, estamos ganando un tiempo muy valioso en la apertura. Estamos desarrollando el caballo
y creando una amenaza sobre la dama del rival. Por ello, ahora tenemos 2 piezas desarrolladas y nuestro rival ha realizado ya 2 movimientos de dama. Podemos aprovechar ahora, mucho cuidado con ese alfil B5, jaquetones, que si no fuera por caballo C3 estaríamos ganando una pieza de ventaja. Como os decía, los jaques laterales es un recurso táctico que debemos tener muy presente en nuestras partidas cuando el rey del rival permanezca en el centro. Con dama A5 jaque, como os digo, estaríamos amenazando al rey del rival en el centro y también al alfil indefenso de casillas blancas. Lo único que la jugada caballo C3, jaquetones, evita esa amenaza tan fuerte, esa doble amenaza con la que podríamos conseguir ganar la partida. Vamos con D5, vamos a reaccionar en el centro y la idea, jaquetones, es que si el rival decide capturar nuestro peón, vamos a recapturar con nuestro caballo, mejorando su posición y de nuevo creando una amenaza sobre la dama enemiga. Después de E5, vamos a continuar con caballo D7. Ahora cuidado, porque el peón más avanzado del rival puede quedarse débil en algunas posiciones. Y tenemos ahora un truquito enigmático, jaquetones, que vamos a ver si el rival no se da cuenta y sí se ha dado cuenta con caballo F3. La idea era venir con dama A5 y después de caballo C3 continuar con D4, jaquetones, creando un pinchito en la posición. Pero después de caballo F3, nuestro rival evita este D4 en buenas condiciones. Por ello, vamos a continuar desarrollando de nuevo otra pieza, creando un ataque sobre la dama enemiga. Hemos ganado ya varios tiempos a causa del desarrollo pronto de la dama del rival, y esta ventaja de desarrollo, como os digo, la podemos aprovechar para crear algunos problemas. De hecho, ya tenemos algunos truquitos enigmáticos en la posición, jaquetones, que fijaos que el punto F2 está débil después de una retirada como dama F4, y con un sacrificio en F2 ya podríamos ganar un peón. Después de alfil por F2 vendría un dama B6 jaque, creando una doble amenaza en la posición, sobre el alfil de B5 y sobre el rey ya situado en F2. De hecho, la jugada alfil por F2 ni siquiera tenemos la necesidad de hacerla de forma directa. Podríamos continuar con dama B6, donde crearíamos una amenaza, como os digo, sobre el alfil de casillas blancas y sobre el punto F2. Si el rival decidiese continuar con alfil por C6, de nuevo tendríamos la jugada intermedia alfil por F2 jaque, y posteriormente, una vez el rival mueva su rey, capturaríamos el alfil de B5. Pero es que aquí, jaquetones, tenemos una jugada también muy interesante, que es dama A5. Dama A5, de nuevo el rival consigue defenderse de la doble amenaza con caballo C3, pero la jugada D4 ya nos estaría dando una seria ventaja. Pero vamos con dama B6, jaquetones, porque esta jugada, como os digo, es más interesante, crea una doble amenaza en la posición sobre el alfil de casillas blancas y sobre el punto débil F2. De hecho, jaquetones, ahora tanto alfil por F2 como alfil por A3 son jugadas interesantes. Ambas jugadas son interesantes. Después de alfil por A3, nuestro rival puede responder con alfil por C6 y se libraría por poco, jaquetones. Se libraría por poco, ya que nuestra jugada intermedia alfil B4 jaque ahora no sería tan fuerte por la jugada C3, donde nuestro alfil de nuevo quedaría amenazado. Por ello, vamos a optar por arruinar la posición del rey enemigo con alfil por F2, y después de una jugada como rey E2 o rey F1, podemos continuar poniendo nuestro rey a salvo con una jugada como enroque. Ahora, una idea muy interesante sería crear la ruptura F6. Como os digo, hemos localizado el peón más avanzado del rival, que es el peón E5, y ahí es justo donde se pueden crear las rupturas. En este caso, la ruptura F6 es muy interesante porque activa nuestra torre en la columna F. Una vez consigamos despejar la columna F, podemos crear serios problemas a la posición del rey blanco con nuestra torre muy activa, como os digo, en la columna abierta. Vamos a ver cómo decide continuar aquí nuestro rival. Como os digo, la posición es realmente complicada para él. Tiene
Su rey muy desprotegido. Y ahora la jugada F6 también sería posible, jaquetones. La jugada F6 sería realmente interesante. Lo único que el rival podría tratar de capturar nuestro alfil de F2 y tratar de aliviar su posición. Por ello, no vamos a darle esa oportunidad. Vamos a retirar primero nuestro alfil a C5, despejando aún más la columna F, que como os digo, después de F6 vamos a crear una amenaza muy fuerte en la posición. Ahora el rival podría intentar darnos un jaque mate con la jugada dama H4, por ejemplo, jaquetones. Fijaos que nuestro peón de H7 estaría siendo atacado tanto por su dama como por su caballo. Por lo que deberíamos de estar atentos a las posibles amenazas del rival y defenderlas con una jugada como por ejemplo H6. De esta manera nos libraríamos de la amenaza tan fuerte que podría suponer dama H4. A ver cómo decide continuar ahora el rival, jaquetones. Como os digo, nuestra idea es crear la ruptura F6 y esto crea serios problemas para la posición blanca. A ver si el rival nos da la oportunidad de jugar con F6. Su rey está muy desprotegido, aún no ha completado el desarrollo. Su alfil en C1 limita también la actividad de su torre de A1. Su caballo de A3 está mal situado en un lateral desde donde no controla casillas tan importantes. Solo cumple una función defensiva, que es, pues, sostener su alfil de casillas blancas, su alfil de B5. Pero esto, jaquetones, puede, como os digo, causar estrago. Ahora F6 es una opción interesante, pero antes de realizar la jugada F6 evitamos el posible caballo por E6 del blanco. Y lo vamos a hacer con caballo por E5. Lo único que no me gusta de caballo por E5, jaquetones, es que ya no contaríamos con la ruptura F6. Y realmente me interesa muchísimo crear esta ruptura. Así que vamos a obviar esa captura de peón por un momento y vamos a continuar con la jugada alfil D4 o bien alfil E3. Ambas opciones son interesantes. Vamos a hacer alfil E3, jaquetones. La idea es que si nuestro rival captura el alfil, después de dama por E3, incorporamos nuestra dama al ataque y creamos también un ataque sobre el caballo de G5. Mi idea, como os digo, es tratar de activar la torre en la columna F. Esto es lo que nos puede dar una seria ventaja en la posición. La idea también de alfil E3 es preparar el salto de nuestro caballo a C5 para defender nuestro peón de E6 y poder realizar la ruptura F6 en buenas condiciones. Veamos el rival cómo decide continuar ahora. Mi plan es capturar su alfil, continuar con caballo C5 y F6. Buena jugada del rival, jaquetones, que trata de quitar a su rey de esa columna que podría generarle serios problemas. Pero ahora cuidado, porque jaques en D4 podrían causar serios problemas en la posición de nuestro rival. Vamos con caballo D4, castigando a ese rey desprotegido en el centro. Fijaos la importancia de mantener el rey a salvo, jaquetones. Nuestro rey ahora enrocado está muy a salvo y en cambio su rey está dando tumbos por la posición, que tiene muy mala pinta. Vamos con caballo por E5. Ahora sí. Y cuidado, porque tenemos varias piezas que se pueden sumar al ataque para tratar de arruinar completamente la posición del rey. Ahora podríamos expulsar al caballo de G5 del rival, que está mal ubicado, obligándolo a retroceder a la casilla F3 y de esta manera capturar con todo en F3, consiguiendo una posición prácticamente ganada, jaquetones. Con F6 conseguimos un doble objetivo, que es defendernos de la amenaza torre por E1 y a su vez atacar al caballo del rival. Buenas noticias serían que el rival nos permitiese capturar su caballo de G5, ya que a pesar de ser un cambio equitativo, porque luego el rival podría recapturar en E5, activaríamos nuestra torre en la posición, que es lo que nos interesa desde el principio, jaquetones. Poder sumar nuestra torre al ataque
y castigar al rey enemigo en el centro. Veamos cómo decide continuar ahora nuestro rival, que también le queda poco tiempo. 3 minutos 35 segundos. Probablemente esté valorando la posible retirada de su caballo a la casilla F3, pero como os digo, después de caballo por F3, jaque, G por F3 y caballo por F3, conseguimos una buenísima posición. Ahora, después de este sacrificio de calidad, podemos optar por capturar su torre o bien su caballo. Ambas opciones son interesantes, ya que con las dos vamos a conseguir activar nuestra torre en la columna que era nuestro objetivo, como os decía. Y además estamos ganando una calidad en la posición. Por supuesto, la torre tiene más valor que una pieza menor, como puede ser un alfil o un caballo, en esta posición. Vamos a continuar ahora con caballo por B5. Y ahora sí, incorporar nuestra torre al ataque, dando jaque al rey, causando serios problemas en la posición blanca. Después de torre F2, ahora estamos planteando también la incorporación de nuestra dama a E3. Y cuidado con los posibles mates del pasillo, jaquetones. Ya sabéis que los mates del pasillo se producen cuando nos dan jaque al rey en la última fila y este queda atrapado por sus propias piezas, en este caso por nuestros peones. La casilla E7 no sería posible huir porque está su caballo controlándola, y por ello dama E8, de no ser por su caballo de B5, sería una jugada realmente molesta. Veamos a dónde decide llevar a su rey el rival. Como os digo, ahora nuestro objetivo es incorporar la dama al ataque y creando ya serias amenazas de jaque mate. La jugada rey de 3 sería realmente arriesgada, ya que de alguna forma evita la incorporación de nuestra dama, pero es que ahora el rey en el centro está más vulnerable aún, jaquetones. Vamos a continuar desarrollando nuestro alfil, llevando una pieza más al ataque, y después de D4, cuidado jaquetones, porque tenemos una combinación de jaque mate. Vamos con alfil por B5, eliminamos la pieza defensora del punto D4, y ahora sí, después de que el blanco recapture en B5, no vamos a conseguir el jaque mate porque lo hace de peón, y ahora es la dama la que controla el dama D4 jaque mate. Por ello, vamos a buscar otra forma de incomodar al rival, jaquetones. Esta recaptura no la había considerado, y a pesar de que tiene una posición completamente perdida, es bastante buena. Es la única, de hecho, para evitar el jaque mate. Vamos con E4. Ahora nuestro rival está casi obligado a capturar con su caballo el peón, ya que después de una jugada como rey C3 podemos incorporar una pieza más al ataque con torre C8 y capturar incluso la torre de C1 del rival. El objetivo es dar el jaque mate lo antes posible, jaquetones, así que vamos a ver el rival cómo decide continuar ahora. Quizá rey C3 puede ser una opción que esté valorando el rival, ahora que podemos continuar también con dama E3. Dama E3 también estaríamos creando una doble amenaza en la posición, sobre el rey de C3 y sobre la torre de C1. Dama E3 incluso me gusta algo más, porque estaríamos incorporando ahora nuestra dama al ataque muy cerca del rey, y esto puede ocasionar serios problemas. Vamos con la jugada dama E3. Como mínimo, jaquetones, vamos a capturar la torre de C1 y luego vamos a presionar el punto B2 tanto con nuestra torre como con nuestra dama ya situada en C1. Y esto es lo que nos puede dar la combinación de jaque mate. Vamos a continuar ahora con dama D4, y la idea es que si el rival sigue avanzando con su rey a A5, después de B6 vamos a desviar la atención del rey del rival y su dama se va a quedar completamente desprotegida. Y aquí, después de rey B2, una buena jugada para evitar ese B6 molesto, vamos a conseguir el jaque mate con dama por B2, jaquetones. Como os decía antes, cuando tengáis una posición completamente ganada y sobre todo con el rey blanco muy vulnerable, tratad de dar el jaque mate. No os obsesionéis
con tratar de capturar todas las piezas del rival, ya que esto puede suponer las tablas por ahogado que os decía antes. Aquí otra opción del rival era retroceder con su rey a la casilla A5 y después de B6 desviamos la atención del rey, obligamos a abandonar su puesto defensivo y la dama quedaría completamente desprotegida. Nos quedaríamos en una posición aún más ganada. Vamos con una nueva partida y ahora sí lo hacemos con piezas blancas, pero nos decide André suspenderla. Debemos de mover más rápido. Vamos ahora sí con D4 contra Naz, 853 puntos. D5, vamos a continuar con caballo F3, jaquetones, planteando nuestro sistema core enigmático. Y aquí después de alfil G4, vamos a continuar con E3. Ahora, si el negro continúa con caballo F6, estaríamos en una de las variantes secundarias del sistema Cole, a lo que continuaríamos con H3. De hecho, aquí, después de caballo C6, vamos a jugar con C4, vamos a reaccionar rápido en el centro, ya que, como os decía, la idea, después del desarrollo defectuoso del rival, es castigar el centro, ya que este caballo C6 limita la acción de su peón en la lucha por el centro. Vamos ahora con caballo C3, vamos a llevar una pieza más al centro y debemos tener presente que el peón de B7, después del desarrollo de nuestro rival, está indefenso. Y este lo podemos tratar de castigar con jugadas como dama B3. Vamos a realizar primero una jugada de mejora con H3, creando una amenaza en la posición. Y después de alfil H5, ahora podemos valorar o bien continuar con dama B3 o poner nuestro rey a salvo. Vamos a jugar con dama B3, jaquetones más agresivos, ya que ahora nuestra amenaza puede ser demoledora para la posición negra, y es continuar con A3, presionando el peón indefenso de B7. Cuidado también con los posibles sacrificios que se podrían dar en el punto E6, que de momento no son válidos, pero sí que pueden ocasionar algunos problemas aquí a nuestro rival. Caballo F6, buena jugada del rival. Vamos a continuar con G4, jaquetones, y la idea, cuidado, es continuar con caballo E5, muy agresivos. Vamos a castigar ese desarrollo defectuoso del rival con la jugada caballo E5, que es la pieza defensora del alfil de B4. Por ello, mucho cuidado, que si el rival se despista, vamos a lograr capturar ese alfil de B4. Y alfil por G4 es un error tremendo, jaquetones. Era completamente innecesaria esta jugada, ya que después de H por G4 nos vamos a quedar con una pieza de más. Y además, fijaos que el rey aún permanece en el centro, y ahora el sacrificio que habíamos planteado antes es muy bueno con alfil por E6, ya que después de F por E6 y dama por E6 vamos a crear una doble amenaza en la posición, sobre el rey del rival en el centro y sobre el caballo indefenso en G4. Tenemos una muy buena posición después de este sacrificio de pieza del rival, que a pesar de que consigue dos peones a cambio del sacrificio, no es suficiente para equilibrar la posición, jaquetones, ya que, como os digo, la posición está muy complicada para las negras. Ahora, después de enroque, quitan a su rey del centro, pero su caballo estaba completamente indefenso. Esto es uno de los temas que debemos de tratar de evitar en nuestras partidas, jaquetones, y es tratar de dejar el menor número de piezas indefensas. De esta manera vamos a ahorrarnos disgustos. Ahora el rival, fijaos que ha realizado una jugada muy interesante, ya que su idea es continuar con caballo por D4. Nuestro peón de E3 no puede participar en la defensa porque está clavado, y por ello vamos a retirar nuestro rey del centro con rey F1. Vamos a quitarnos de la clavada y evitar esa posible captura en D4. Veamos ahora cómo decide continuar el rival. Nuestra idea es mantener nuestro rey lo más a salvo posible, continuar con nuestro desarrollo de alfil y tratar de conectar nuestras torres.
Dama F6 es una jugada interesante. Nosotros vamos a aprovechar ese desarrollo de dama para mejorar la posición de nuestro caballo. Y si el rival continúa con dama G6, de nuevo vamos a crear una fuerte amenaza con alfil H5. Este alfil H5 obliga de nuevo a realizar un movimiento de dama, pero dama por F3 no es una jugada posible, jaquetones, por alfil por F3. Ahora conseguimos ganar la dama del rival y estaríamos quedándonos en una posición, ahora sí, completamente ganada. De nuevo, teníamos una posibilidad de jugada intermedia que vamos a ver una vez consigamos ganar la partida. Vamos ahora con caballo por C7, caballo por B4 también es posible, su alfil está indefenso. Y nuestro rival trata de arruinar un poco la posición de nuestro rey, pero le faltan piezas, jaquetones, le faltan piezas para tratar de ponernos problemas. Cuidado porque ahora alfil por F7 es una amenaza muy fuerte sobre el punto débil y esto podría ocasionar la derrota del rival, jaquetones. Vamos con alfil por F7. La idea es que después de una jugada como rey F8 vamos a continuar capturando en G6 y tras H por G6, dama E6, creamos la amenaza de jaque mate imparable con torre H8. La única jugada del rival sería caballo E7 y después de dama H8, después de torre H8, el jaque mate vendría a la siguiente jugada. Conseguimos ganar la partida, jaquetones. Vamos a ver ese ejemplo de jugada intermedia que se podía dar en esta posición. Y es que después de caballo D5 estábamos creando una doble amenaza en la posición sobre la dama del rival en F6 y sobre el alfil de B4. Por ejemplo, si el rival decide realizar una jugada como dama D8, simplemente capturaríamos el alfil y nos quedaríamos con otra pieza de ventaja. Por ello, aquí una opción interesante del rival es continuar con dama G6, de forma que si capturamos su alfil con caballo por B4, podría responder con dama por G4, de manera que no estaría perdiendo material. Pero por ello, antes de realizar la captura caballo por B4, vamos a tratar de localizar también otro tipo de jugadas, esos movimientos intermedios que pueden hacer que nuestras combinaciones sean aún más fuertes. Aquí la jugada alfil H5 es una jugada muy fuerte, jaquetones, porque nos libramos de la amenaza dama por G4 y creamos otra amenaza sobre la posición, sobre la dama de G6, obligando a nuestro rival a realizar un movimiento de dama, como por ejemplo dama E4, y después de caballo por B4, ahora sí, podríamos completar la captura de forma exitosa. Vamos a por una nueva partida, estamos con 871 puntos, a menos de 30 puntos de lograr nuestro objetivo, jaquetones. Aún no hemos tenido la oportunidad de jugar nuestra defensa holandesa enigmática. Y aquí cuidado porque tenemos un caso muy parecido, exactamente igual de hecho a la partida anterior, donde vamos a ganar un tiempo desarrollando nuestro caballo hacia el centro. Vamos con caballo F6 y ahora con D5 reaccionamos rápido en el centro, aprovechando que la dama del rival está vulnerable y podemos seguir creando amenazas en la posición muy molestas. Fijaos que de nuevo ahora caballo D4 mejora la posición de nuestro caballo y pone a las blancas en un compromiso. Estamos creando una doble amenaza sobre la dama del rival y un doblete en la casilla C2. Y dama G4 es el error garrafal del blanco, jaquetones. Esta es la razón por la que debéis evitar el desarrollo temprano de la dama. Es nuestra pieza más poderosa. Si perdemos la dama, jaquetones, probablemente habremos perdido la partida, sobre todo desde el inicio. Por ello, tratad, como os digo, de mantener vuestra dama detrás de los peones. Una vez logremos llegar al medio juego, finalizando la apertura, ahí sí podemos tratar de mejorar la posición de nuestra dama, incluso incorporándola al ataque. Vamos contra a Mog21 con 917 puntos y vamos a emplear el sistema core enigmático, pero de nuevo F6, jaquetones, es un desarrollo defectuoso del rival, ya que F6 es realmente una jugada
innecesaria y que además limita el desarrollo del caballo del rival a la casilla F6, que es desde donde alcanza su mayor actividad. Ahora nuestro rival está obligado a realizar movimientos raros para poder desarrollar su caballo vía H6, que podemos destrozar completamente la estructura de peones con alfil por H6. Por ello, la posición ahora del rival es realmente complicada. Vamos a recapturar de peón para evitar que nuestro rival nos capture el peón de D4. Y hemos conseguido la pareja de alfiles. Nuestro rival ha creado serias debilidades alrededor de su rey y vamos a tratar de aprovecharlas. Una forma de aprovechar de castigar estas debilidades, jaquetones, es tratar de combinar la fuerza de nuestro alfil, que está ejerciendo ahora sobre la columna, sobre la diagonal, desde C4 hasta G8, con la jugada Dama B3. Primero, podemos tratar de defender nuestro peón de D4, pero es que Dama B3 es lo suficientemente fuerte como para despreocuparnos de la captura en D4. Además, con Dama B3 también estábamos creando una amenaza sobre el peón indefenso de B7. Y después de B5, jaquetones, cuidado, porque nuestro rival ha caído en la trampa. Tenemos jaque mate en 2 jugadas después de alfil F7 y Dama E6. Nuestro rival no puede hacer nada para defenderlo. Y fijaos las consecuencias tan graves que pueden acarrear realizar desarrollos defectuosos durante la apertura, jaquetones. Aquí F6 era una jugada completamente innecesaria. Como siempre os digo, lo más importante es llevar a cabo los 3 principios básicos de la apertura. Vamos a avanzar nuestros peones del centro, vamos a llevar nuestras piezas también hacia el centro de forma rápida para tratar de poner nuestro rey a salvo. Esto sería un desarrollo totalmente correcto por ambas partes. Antes de desarrollar ahora el caballo a C6, primero vamos a avanzar el peón a C5, de forma que participe en la lucha por el centro. Posteriormente, ahora sí, podríamos desarrollar nuestro caballo a C6 desde donde estaría en mejor posición. Con caballo C6 directa, como os digo, limita al peón de C7, que es un combatiente ideal para tratar de luchar por el centro. Vamos con una nueva partida, jaquetones, y nos colocamos con 888 puntos y jugamos contra Charles con 865. De nuevo, nuestro sistema cole enigmático. Vamos a llevar nuestro caballo hacia el centro, vamos a avanzar nuestro peón, pero de nuevo, jaquetones, fijaos que el rival comete un desarrollo defectuoso, que es la jugada caballo C6. Vamos a castigarla como hacemos habitualmente con la jugada C4 y ya estamos creando problemas en la posición del rival. Ahora nuestro rival tiene problemas para llevar a su caballo a una buena casilla. De hecho, si decide hacerlo a B4, tenemos un truquito enigmático en la posición, jaquetones. Recordad lo que os dije en una anterior ocasión, que es castigar el rey en el centro con el jaque lateral Dama A4. Ahora, curiosamente, el rival consigue zafarse de este jaque lateral con la jugada C6, ya que después de C6 se defiende del jaque y a su vez defiende su caballo con la dama de D8. Por ello, vamos a continuar simplemente desarrollando nuestras piezas, controlando el centro con nuestros peones y creando problemas en la posición del rival. Vamos con caballo C3. La jugada dama A4 la debemos tener siempre presente, jaquetones, porque esto, como os digo, puede ocasionar problemas al rival. De hecho, aquí dama A5 ya podría ser una... Dama A4 ya podría ser una opción interesante. Vamos a continuar primero con la jugada alfil F4. Y la idea es que si el rival nos lo permite, vamos a avanzar nuestro peón a D6 y esto puede resultar un incordio para nuestro rival, jaquetones. Vamos con E por D5 y cuidado porque ahora dama A4 puede venir en algún momento.
Si continúa capturando después de caballo por D5, cuidado que ahora las amenazas en la posición son muy fuertes, jaquetones. Caballo C7 es un ataque doble con el que conseguimos quedarnos en una posición con muchísima ventaja. Dama E2 también es una jugada a valorar, castigando al rey en el centro. Y después de caballo F6, jaquetones, logramos nuestro objetivo con caballo C7. Y cuidado, porque ahora el rey tiene serios problemas. Vamos a ganar una torre limpia. Y no solo eso, sino que también con el rey en el centro vamos a tratar de castigarlo para intentar darle el jaque mate. Después de rey E7 vamos a continuar capturando la torre y tras dama por C7, por supuesto, vamos a recapturar con alfil ganando la dama y ahora creando una doble amenaza sobre el caballo y con jaque mate en la casilla D8. Cuidado porque el rival ahora debe tener cuidado. Una jugada como alfil B4 jaque sería interesante, pero decide rendirse porque con dama de menos ya es muy complicado remontar la partida. Aquí alfil B4 era una jugada interesante, ganando un tiempo y tratando de poner su rey a salvo. Pero es que la posición ya es realmente difícil de defender, jaquetones. Una simple jugada como caballo D2 y enroque, después de alfil E2 simplemente vamos a poner nuestro rey a salvo y con dama de más es suficiente para ganar la partida. Vamos ahora con negras y no conseguimos poner nuestra defensa holandesa enigmática a prueba en este tramo, pero sí vamos a poner nuestra defensa siciliana enigmática, que aquí, jaquetones, la continuación más habitual del blanco en esta posición es continuar con D4. Después de caballo C6, D4 es la continuación más habitual. Si el rival no realiza la jugada D4, nosotros no le vamos a dejar y vamos a asegurarnos de que se arrepientan de no haber realizado la ruptura D4. Por ello, después de E5 evitamos esta ruptura y aquí, aunque pueda parecer que las blancas están ganando un peón, existe una jugada muy típica, que es propia de la apertura española, de la variante del cambio. Y es que después de caballo por E5 tenemos una fuerte jugada, dama D4, creando una amenaza sobre el caballo de E5 y sobre el peón de E4. Estaríamos recuperando el peón y quedándonos con la pareja de alfiles, que se considera una ventaja estratégica. Vamos ahora con alfil D6. La idea es proteger nuestro peón de E5, que ahora, apoyado de C5, controla completamente el centro. Controlan la posible ruptura del blanco en D4. D3 es una jugada que nos interesa, por supuesto. Vamos a continuar ahora desarrollando nuestro caballo vía E7, tratando de buscar casillas interesantes. Vamos con caballo G6. Vamos a poner nuestro rey a salvo y vamos a localizar los peones más avanzados en la posición, que en el caso del rival serían los peones de E4 y de C4. Y aquí ya localizamos dos posibles rupturas, una con B5 y otra con F5. Que F5, por supuesto, es mucho más interesante, jaquetones, porque vamos a activar nuestra torre en la columna F y vamos a ocasionar serios problemas a nuestro rival. Vamos con F5, después de E por F5 y alfil por F5, como os digo, activamos nuestra torre en la columna F y no solo eso, sino que vamos a crear una presión sobre el caballo de F3. Si el rival no se da cuenta, después de una jugada como alfil F3, estaríamos causando estragos en su posición. Dama B3, una opción interesante por parte del rival, a la que nosotros vamos a responder con F4. Vamos a obligar al rival a retirar su alfil a la casilla D2 o C1 y una vez controlado el centro, el ataque de flanco tiene muchas más probabilidades de ser exitoso. Antes de comenzar con el ataque de flanco, vamos a solidificar nuestro flanco de dama con B6 para preparar el desarrollo de nuestro alfil a la casilla G4. Después de alfil G4, nuestro rival tiene algunos problemas, y es que su dama, alejada del enroque, también puede ser un motivo para crear un fortísimo ataque sobre la posición del rival. Dama A4 es una buena jugada por parte del rival. Vamos a continuar con dama E8, no queremos dar
ninguna posibilidad al rival de que consiga algún contrajuego en el flanco de dama y no tenemos prisas para crear nuestro ataque en el flanco de rey contra el enroque enemigo. La idea es jugar con alfil G4, tratar de eliminar a ese caballo defensor para incorporar nuestro caballo y dama al ataque. Vamos con alfil G4, como os digo, tratando de eliminar el caballo defensor del enroque, la única pieza que está sosteniendo la posición del rey blanco, y si decide retirarlo, después de F3 ya estaríamos creando serias amenazas en la posición. Podríamos incorporar más piezas al ataque con caballo H4, dama H5, incluso el tema de la torre por sexta fila, que lo tenéis que tener siempre presente, jaquetones. Una vez hemos conseguido avanzar nuestro peón de F, tenemos la posibilidad de incorporar nuestra torre por tercera fila. En este caso, por sexta fila, desde nuestra posición. Y esto puede ocasionar serios problemas al rival. Y ahora, jaquetones, fijaos las debilidades que se han generado alrededor del enroque del rival. Una idea es continuar con caballo E7 para llevar nuestra dama al ataque y tratar de castigar el punto H2, que como os digo está muy débil. Y lo vamos a hacer ahora de una forma contundente, jaquetones, porque fijaos que la única forma de defenderse del jaque mate el rival es jugar con caballo E3. Y si conseguimos eliminar a esa pieza, vamos a dar el jaque mate imparable en la posición del rival. Una buena jugada es H4, a la que podemos continuar o bien con alfil H3 o con un posible sacrificio en H4, tratando de abrir la columna H. Esas son las ideas que tengo en mente para aplicar aquí al rival, pero primero quiero proteger el punto C6 para que nuestro rival no encuentre ningún contrajuego. Así que vamos a hacerlo con alfil D7, protegemos el peón de C6, ahora permitimos a nuestro caballo maniobrar por G6, tratando de sacrificar todo en H4, y nuestro rival va a tener serios problemas para defenderse. Vamos con dama G4, jaquetones. La idea, continuar con dama H3 y amenazar el jaque mate en el punto G2. Es un patrón de jaque mate muy famoso, conocido como el mate de Damiano, y consiste en dar el jaque mate colocando nuestra dama junto al rey, apoyada de nuestro peón, ya sea en F3 o H3. Este tipo de jaque mate se dan principalmente en el enroque corto del rival, y se produce cuando en la estructura de fianchetos conseguimos eliminar el alfil defensor, el alfil de fiancheto. Nuestro rival decide rendirse, jaquetones, y es que la posición ya era lo realmente complicada para el rival. Como os digo, la amenaza era muy fuerte, era dama H3, imaginaos una posible continuación del rival con caballo E3, dama H3. El caballo de A3 es de la única pieza que defiende el jaque mate, y aquí vamos a aplicar un tema táctico que es la destrucción de la defensa. Vamos a tratar de eliminar a ese caballo con posibles maniobras como caballo G6, caballo G4. Este podría ser un buen plan. Imaginaos que después de dama H3 el rival continúa con una jugada como A3, caballo G6, torre C1, caballo F4. Sería una jugada muy fuerte, ya que la intención es eliminar la pieza defensora del rival, que evita el jaque mate en el punto G2. Por ello, si ahora las blancas continúan con G por F4, después de E por F4, estamos amenazando a la pieza defensora del rival, que si ahora decide retirarla, conseguimos dar el famoso jaque mate de Damiano en el punto G2. Por ello, aquí la posición estaba siendo realmente complicada para el blanco, jaquetones. Muy importante evitar crear debilidades en nuestro enroque, porque esto puede ocasionar estragos en nuestra posición. Aquí termina el tercer capítulo de cómo ganar en ajedrez. Como habéis visto, hemos conseguido ganar la mayoría de partidas simplemente aplicando los 3 principios básicos de la apertura, como comentábamos al principio del vídeo. Una vez conseguimos salir de la apertura,
También debemos tener en cuenta 3 estrategias ganadoras, que son: la primera, tratar de localizar los puntos de ruptura para elaborar planes que consigan incomodar a nuestros rivales. La segunda sería mejorar nuestras piezas. Y la tercera, tratar de crear amenazas al rival. Por ello, con esto espero que consigáis ganar muchas partidas y no olvidéis suscribiros, jaquetones, si no queréis perderos ningún capítulo de la guía y conseguir ganar más partidas. Suscríbete.